Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En esta hora estoy nuevamente preparado para presentarles una interesante reflexión en la cual vamos a ver algunos consejos útiles para el día de hoy que nos da el apóstol Pablo desde su punto de vista como pastor. Hemos visto anteriormente que Pablo ha dicho algunos discursos, pero este es el único discurso que está dirigido a los creyentes y especialmente a los líderes. Nos habíamos quedado en el anterior video en un alboroto que hubo en Éfeso. Luego de ese alboroto, Pablo parte para Macedonia y para Grecia. Dice Hechos 21 que habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia, y anduvo en algunas partes exhortándolos con abundancia de palabras, y vino a Grecia. Entonces vemos a Pablo en primer lugar animando a los demás. Esta es una actitud muy interesante. Después de haber estado ahí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Estuvo ahí 3 meses. Se cree que fueron 3 meses de invierno, y él los aprovecha bien. Sabemos nosotros de que en esta época posiblemente escribió el libro de los Romanos y también el libro de los Gálatas, y dice que tuvo acechanzas de los judíos incrédulos y por consejo. O sea, otra de las cualidades de Pablo es que él toma consejo de los demás y va para Macedonia, y le acompañan hasta Asia. O sea, desde Macedonia el recorrido es pasar por Asia y llegar a Jerusalén. El propósito es llevar algunas ofrendas de las iglesias gentiles a las iglesias de Jerusalén, de los gentiles a los judíos. Y tenemos aquí a 7 personajes. Dice Sópater de Berea, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Bueno, Timoteo era de Listra también, pero hay entonces 7 personas que lo acompañan a él, y vemos aquí entonces de que él su manejo de dinero, de económico, lo hace en una forma en equipo y en una forma bastante transparente. Yendo, nos esperaron en Troas. De aquí en adelante entonces Lucas, que es el escritor aquí, se incluye y habla aquí en primera persona del plural. Luego ellos llegan a Troas, que es una ciudad portuaria. Dice que el primer día de la semana, juntos los discípulos, se juntaron los discípulos a partir el pan, y Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos aquí que el propósito de Pablo aquí era tener la comunión con ellos, hablarles de la palabra, pero partir el pan, o sea, la Santa Cena, la comunión, la Cena del Señor, es algo que tenemos nosotros también que tomar en cuenta, porque el Señor murió por nosotros. Eso es lo que recordamos cuando comemos el pan, y hizo un pacto con nosotros y perdonó nuestros pecados cuando tomamos la copa. Aquí se da un evento en Troas, porque mientras Pablo estaba hablando, dice que habla hasta medianoche, y habían muchas lámparas, el aire posiblemente estaba bastante cargado, y había un muchacho que se llamaba Eutico en la orilla, estaba sentado
a la orilla de una ventana y, exhausto posiblemente por un día de trabajo, cayó desde el tercer piso y cayó del tercer piso y fue alzado, fue levantado muerto. Recordemos que Lucas, el que está hablando, es un médico. Posiblemente él comprueba el estado de este joven que estaba muerto, y luego dice que Pablo descendió, se derribó sobre él y lo abrazó y dijo: no os alborotéis, su alma está en él. Lo presentó vivo. Aquí hay un milagro, una resurrección. Llevaron al joven vivo y fueron consolados no poco. Cuando hay un evento entonces imprevisto, imprevisible, y cuando nosotros acudimos a Dios, Él siempre tiene algo especial que nosotros no nos hemos imaginado para consolarnos. ¿Cuál es tu problema en esta hora? Solamente mira al Señor y el Señor te va a dar la solución que va a traer como consecuencia un consuelo grande. Después de esto, despiden a Pablo y a su equipo. Recordemos que está en el puerto de Troas, y ellos llegan hasta otra ciudad portuaria también que se llama Mileto. Aquí en Mileto vamos a ver algo muy interesante, porque Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Eran varios ancianos. Estaba de Mileto para Éfeso, habían unos 48 kilómetros aproximadamente. Ellos llegan y les da aquí un discurso bastante completo, según lo describe Pablo, con consejos que nos pueden ayudar el día de hoy en cualquier necesidad que tengamos, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, hasta encontrarnos con el Señor. Entonces, las actitudes de Pablo es lo primero que vemos aquí. Dice Pablo en su discurso: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones o pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, en primer lugar, Pablo está diciendo que él ha servido al Señor. O sea, todo lo que hizo Pablo no lo hizo para él ni para los demás, sino que en primer lugar para el Señor. Bueno, para los demás, pero en primer lugar sirviendo al Señor. Esto es lo primero que tenemos que aprender. Ahora vamos a ver el método que utilizó Pablo y el mensaje específico que él tenía. El método dice aquí: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, dice. Entonces, en primer término, Pablo hablaba de lo que era útil, lo útil, aquello que nos va a servir en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana. Esto tenemos que aprender nosotros. Y dice que él anunció y enseñó públicamente en las casas. Aquí vemos la predicación: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, la predicación en público y la enseñanza en las casas. Recordemos que en aquel tiempo pues no habían edificios que nosotros conocemos ahora como iglesias, sino que las iglesias pues son los creyentes. Y dice: testificando a judíos y a gentiles. Aquí está hablando de toda clase de gente. Y aquí está el mensaje que Pablo les predica: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento hemos visto que es un cambio intencional de mente de nuestros propios caminos a los caminos de Dios, que incluye o implica, en primer lugar, estar conscientes, reconocer nuestro pecado, que hemos pecado delante de Dios, y en segundo lugar, que debemos de estar dispuestos a cambiar. Pero esto solamente podemos hacerlo poniendo la fe, que es el segundo paso aquí,
la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario para que seamos nosotros libres. Ahora, vamos a ver que Pablo tenía un propósito por el cual hacía todas las cosas. Nosotros tenemos que tener un propósito para todos, un plan para todos. Tenemos que tener metas, objetivos en la vida. Dice aquí, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Aquí el Señor está preparando a su siervo Pablo, pero dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Aquí tiene ya un propósito, una meta Pablo, de terminar su carrera con la misma actitud, con gozo, disfrutando todos los días de la presencia de Dios, no dependiendo de sentimientos ni de condiciones, circunstancias, sino que de la presencia del Señor. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tiene bien claro cuál es su llamado, cuál es la misión de parte del Señor. Y dice, yo sé que ninguno de vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Predicando el reino de Dios. Entonces, él tenía una conciencia limpia, había cumplido su responsabilidad. Dijo, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ni le quita, ni le pone al mensaje, sino que tal y como el Señor se lo había dado. Ahora, le habla específicamente a los ancianos, o sea, a los pastores, a los supervisores de las iglesias. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. En primer lugar, les dijo, tengan cuidado de ustedes mismos y de los demás, de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por ancianos. Obispo es la función, anciano es la posición. El Espíritu Santo entonces es el que pone para apacentar la iglesia del Señor, para cuidar, para alimentar, la cual ganó por su sangre. Entonces el Señor es el dueño de la iglesia, y luego les da una advertencia, porque cuando yo me vaya van a salir de entre vosotros lobos rapaces, los cuales no perdonarán el rebaño, y tendrán dos características. En primer lugar, hablarán cosas perversas para llevarse discípulos tras sí. Por tanto, velad, dice aquí lo que les toca hacer, acordando que yo día y noche les hablaba, os encomiendo a Dios y a la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificar vuestras almas y daros herencia entre los santificados. En primer lugar, entonces, los encomienda a Dios, porque el Evangelio es una relación con Dios y con su palabra. No podemos tener nosotros solo con la palabra, sino es Dios, es una relación a través de Jesucristo. Y el ejemplo de Pablo, ya para terminar, dice, la plata, el oro, vuestras posesiones, de ninguno he codiciado, sino que lo he enseñado que trabajando, él trabajaba no solamente para sostenerse a él mismo, sino para ayudarse a los demás, y les enseñó llevar las necesidades de los demás, de los débiles, de los enfermos, y les menciona aquí las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Les termina entonces diciendo la importancia de la generosidad, como le había dicho entonces al principio del capítulo. Que Dios te bendiga en esta hora. Entonces esperamos que puedas ser bendecido con estas palabras. Te invitamos a que puedas seguir escuchando las otras videos, que puedas escuchar los anteriores, compartirlos si tú lo deseas, y si alguien no se ha inscrito, que se inscriba, y que no se les olvide hacer un clic en la campanita para recibir notificaciones.